el día de hoy en el proceso de bonos de innovación Boyacá. Les recuerdo, mi nombre es José Ricardo Yancy Avendaño, consultor de la corporación Enlace y quien los va a estar acompañando en este proceso de sesiones de transferencia que tienen que ver con innovación. Vamos a trabajar el día de hoy hasta las 6 de la tarde. Sean todos ustedes bienvenidos a la sesión de trabajo del día de hoy. Como siempre, voy a proceder a compartir mi pantalla para mostrarles la presentación de apoyo del día de hoy y empezar a conversar sobre este proceso de sesiones de transferencia alrededor de conceptos de innovación. Todos ustedes están en el proceso de vivir estos procesos de desarrollo de innovaciones y lo que queremos nosotros con estas sesiones de transferencia es como brindarles ese respaldo conceptual alrededor de todo lo que ustedes están viviendo para que los conceptos de qué es, cómo se hace, queden muy claros para todos ustedes. Recuerden que esta sesión de trabajo está siendo grabada y pues estará disponible para todos ustedes. Igualmente el material que estoy compartiendo el día de hoy también estará disponible para todos ustedes. Nuevamente, como somos pocos en esta sesión de trabajo, pues si en algún momento tienen alguna pregunta o algún comentario alrededor de lo que estoy mostrando, no teman en activar su micrófono y contarnos a todos. Y ya que estamos en una sesión donde pues queremos escucharlos a todos, los diferentes puntos de vista y poder construir alrededor de todo este tema tan importante para las empresas como lo es la innovación. Entonces, procederé a compartir mi pantalla para iniciar de una vez la sesión de trabajo. Sean todos ustedes nuevamente bienvenidos. Muy bien. Quisiera entonces que me confirmaran que están viendo ya la primera diapositiva de mi presentación llamada Identificación de Necesidades Sí, Insatisfechas. señor, se ven. Sí, señor. Gabriel, gracias por la confirmación. Muy bien, entonces, el tema de hoy es identificación de necesidades insatisfechas. Y quiero mostrarles cómo lo vamos a hacer. Quiero presentarles como la agenda de trabajo. Vamos a arrancar por un repaso, ¿sí? Por un repaso de la sesión que tuvimos en el pasado martes. Vamos a recordar qué es innovación. Vamos a recordar cuáles son esas necesidades insatisfechas. Vamos a mirar cómo plantear correctamente estas necesidades insatisfechas. Vamos a ver también cómo validar una necesidad insatisfecha descubierta o planteada. Terminaremos con las siempre muy importantes conclusiones de la sesión de trabajo. Entonces, para empezar con una alineación conceptual para esta conversación y de aquí en adelante, lo que tiene que ver con oportunidad de innovación o necesidad insatisfecha o necesidad de innovación, todo eso es sinónimo, ¿de acuerdo? Cuando hablemos de necesidades insatisfechas y oportunidades de innovación, vamos a considerarlas como sinónimos. Entonces, como somos poquitos y estamos acá, empezar con un quiz, con esta primera pregunta. ¿Quién me quiere compartir, de los que están acá conectados con nosotros, quién me quiere compartir qué es innovación? Ya sea porque recuerdan el concepto que les di la sesión anterior, o ya sea porque trabajaron en la herramienta que le enviamos, el manifiesto de innovación, y respondieron la pregunta, ¿qué es innovación para la empresa? Entonces quisiera escuchar a algunos de ustedes que me diga, ¿qué es innovación? Bueno, decíamos que innovación era la introducción al uso de un nuevo producto o servicio o una mejora significativa en él. Ok,
Perfecto, Juan, lo has dicho muy, muy bien. Muchísimas gracias. Y eso es precisamente lo que es la introducción al uso de un nuevo o significativamente mejorado producto o servicio o un proceso al interior de la organización, una forma de comercializar diferente o un modelo de negocio, una forma de organizar el lugar de trabajo, un nuevo método o mejora del método organizativo o una práctica interna de la empresa. ¿Sí? Innovación es la introducción al uso de un nuevo o significativamente mejorado lugar de trabajo o esquema de organización del lugar de trabajo. Aquí recordamos principalmente que todo se trata de hacer un cambio que genere valor y que este cambio puede ser de novedad, es decir, introducir algo completamente nuevo, o que puede ser una mejora de algo ya existente que hace que el rendimiento de ese proceso o producto o método sea mejor. Y recordemos que la innovación debe generar valor, es decir, debe traer un beneficio tangible a los clientes o los usuarios o a la empresa que implemente esta innovación y que para ser considerada innovación debe cumplir con ese principio de generación de valor, ya que si no genera valor, es decir, no trae beneficios, no se puede considerar innovación. Hablamos del concepto, ¿ok? El concepto. Es por eso que veíamos que en el caso, por ejemplo, de algunas invenciones, no son consideradas innovaciones porque simplemente no fueron introducidas al uso o no llegaron a ser aceptadas por sus usuarios. En la introducción al uso de un nuevo o significativamente mejorado producto, servicio, proceso o método organizativo o práctica interna de la empresa. Estas innovaciones, para ser consideradas como tal, deben generar valor, es decir, deben traer un beneficio y deben ser aceptadas. En el caso de un producto o servicio, este debe ser consumido o debe ser adquirido por el mercado. En el caso de los procesos internos de la empresa, estos deben traer beneficios, es decir, aumento de productividad, disminución de ineficiencias, disminución de pérdidas, etcétera, etcétera. Eso es beneficio. Sigamos con el entonces y vemos dónde se puede innovar en la empresa. Y veíamos que la innovación se puede presentar en cualquiera de estas partes de la empresa. La empresa puede innovar en su configuración, es decir, la manera en que está construida la empresa y sus operaciones, en la forma en que hace dinero, en la forma en que se relaciona con su ecosistema, en la forma en que está organizada, es decir, su estructura, o en la forma en que hace las cosas, es decir, su proceso. La empresa puede innovar en la oferta, es decir, eso que lleva al mercado alrededor del rendimiento del producto, es decir, los productos o servicios que ofrece incluyen o se incorporan mejoras que los hacen que sean, que den esos beneficios a los clientes de una manera mucho mejor, ¿sí? Es decir, las típicas mejoras en los productos que salen al proceso. O el sistema de productos que ya habla de los productos individuales como tal, y hablamos del famosísimo portafolio de productos o servicios. Entonces, la innovación se puede presentar en la oferta de la empresa, ya sea que haya nuevos o significativamente mejorados productos o servicios. Cuando hablamos de rendimiento, hablamos de mejoras significativas. Cuando hablamos de sistema de productos, hablamos de la introducción de nuevos productos o servicios. ¿De acuerdo? Para este gráfico, sistema de productos incluye también los servicios. Finalmente, la empresa también puede innovar en la forma en que se relaciona con sus clientes y la manera en que le brinda una experiencia. Todas las empresas tienen clientes, todas las empresas tienen clientes, ¿no? Sea que no les cobren en el caso de las sin ánimo de lucro, todas tienen clientes y pues la relación que existe entre la empresa y su cliente es muy, muy importante en esta altura de nuestro devenir histórico, ya que somos muy exigentes en la manera en que nos relacionamos con las empresas y nos prestan servicios o nos ofrecen productos. Entonces, la experiencia que la empresa le brinda a su cliente también es un foco de innovación, ¿sí? Es decir, la empresa puede introducir nuevas formas de prestar el servicio, puede introducir o mejorar canales de comunicación y canales de distribución. La empresa puede ofrecer una experiencia de marca diferente o novedosa y la empresa puede introducir novedades o cambios significativos en los compromisos que tiene con sus clientes, en la manera en que le entrega los productos,
Por ejemplo, le da garantía, lo acompaña, le muestra cómo está el producto o servicio, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en estos tres grandes focos o grandes componentes de la empresa es donde se pueden incorporar innovación. ¿De acuerdo? Esto es una manera como únicamente de agrupar configuración, oferta y experiencia. ¿De acuerdo? Entonces, ya repasamos qué es innovación, ya repasamos en dónde se puede dar la innovación en la empresa. Ahora repasemos lo de la ruta de la innovación. ¿Cómo se hace innovación? Yo les presenté en la sesión anterior una serie de pasos muy generales y absolutamente genéricos que les permite a ustedes tener una visión muy global de cuál es la ruta que se debe recorrer para generar innovaciones. Entonces, habíamos hablado de que esta ruta tiene 6 pasos. 6 pasos, 1, 2, 3, 4, 5 pasos. Tiene 5 pasos. Siendo el primer paso, el tema central de nuestra conversación del día de hoy. Y es que la innovación arranca con la identificación y exploración de oportunidades o de necesidades insatisfechas. Y quiero detenerme un momentito y quiero hacer un ejercicio muy especial. Todas las empresas existen porque resuelven una necesidad. Todas las empresas existen porque resuelven una necesidad. En este caso, resuelven una necesidad a sus clientes. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Y ustedes me van a contar cuál es la necesidad insatisfecha que satisface o cuál es la necesidad que satisface su empresa en sus clientes. ¿De acuerdo? Entonces, quiero escucharlos y que me digan, mi empresa satisface esta necesidad de mis clientes. Esa es la razón de ser de la empresa. ¿Quién me cuenta? Pronto entonces me toca hacerlo en orden alfabético. En orden alfabético, tengo aquí a Edwin. Edwin, ¿nos escuchas? ¿Puedes conversar con nosotros? Sí. De acuerdo. Edwin, recuérdame el nombre de tu empresa. Adel Dinosaurios. Estamos desarrollando un proyecto con Asobijao. Entonces, pues, como Adel Dinosaurios, nosotros la necesidad que cubrimos es como el acceso o el enlace con convocatorias o con fuentes de apoyo para las organizaciones. Y bueno, desde Asobijao, que es como la línea que venimos desarrollando con el proyecto para la innovación y desarrollo de un nuevo producto, pues está enfocada más como en los empaques o envolturas que se requieren para los alimentos. Entonces, gracias. Me voy a fijar en la primera. Es que a los ustedes satisfacen. Hay organizaciones allá afuera que necesitan ayuda para conectarse con fuentes de financiación o proyectos. Entonces, ustedes los ayudan. Esta es una excelente necesidad insatisfecha que le da sentido a tu empresa. ¿Quién más me quiere compartir cuál es la necesidad insatisfecha que brinda o que, perdón, cuál es la necesidad que satisface su empresa? A ver, después de Edwin estaba Juan. Juan, ¿cuál es la necesidad que satisface tu empresa? Bueno, nosotros diseñamos y fabricamos equipos para transportar carga de forma segura y de forma eficiente. De acuerdo, Juan, eso es lo que ustedes hacen. Diseñan y fabrican equipos para transportar carga. Pero ¿cuál es la necesidad que satisfacen? Transportar la carga. ¿Ustedes la transportan? No, nosotros suministramos el equipo para poderlo transportar. Correcto.
Entonces ustedes ayudan a transportadores a mover su carga de manera segura. Es correcto. ¿Sí? Perfecto. Entonces fíjense que todas las empresas tienen una necesidad que satisfacen, ¿cierto? Todas las organizaciones, no importa si son con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, existen para resolver una necesidad. Y nosotros, como seres humanos, siempre vamos a estar insatisfechos en diversos sentidos de la palabra. Me explico un poco mejor. Nosotros siempre vamos a estar subiendo nuestros estándares de consumo. Por lo tanto, cada vez que hay una nueva tecnología, una nueva herramienta o algo que nos ayuda a resolver alguna necesidad que ya tenemos, nunca volveremos a aceptar algo inferior. Hagan el siguiente ejercicio de imaginación conmigo. Vamos a viajar en bus desde Bogotá hasta Cartagena. Son aproximadamente unas 18 o 20 horas de viaje. Los buses ahorita son buses muy modernos y muy cómodos, ¿cierto? Ahorita estos buses, mejor dicho, uno es como si fuera casi que acostado y tiene uno que ir muy abrigado porque hace mucho frío y pues tiene todas las amenidades, algunos tienen una pantalla enfrente para uno ver cosas y tienen wifi y tal. Entonces vamos a viajar de Bogotá a Cartagena. Ah, bueno, este viaje imaginario no hay ninguna pandemia ni nada por el estilo. Estamos bien, ¿de acuerdo? Entonces vamos a viajar de Bogotá a Cartagena. Nos encontramos todos en la terminal de transportes y esperamos todos subirnos a este bus increíble. Cuando resulta que la compañía de bus se nos acerca y nos dice, no, jóvenes, mire, resulta que no tenemos este bus ya disponible, sino que lo vamos a reemplazar con un bus de 1970. ¿Cómo eran los buses de 1970? ¿Alguien los conoció? Pues si de pronto no se Sí, acuerdan, sí, no. claro. Estos eran buses que no tenían aire acondicionado, las sillas no se reclinaban, incluso aceptaban pasajeros que viajaban de pie, eran buses súper ruidosos, gigantes, lentos. ¿Será que en este escenario donde estamos, nos aguantamos ese viaje? O sea, ¿cuál es nuestra reacción cuando la compañía de bus nos dice el bus con el que vamos a reemplazar este súper amoblado, súper cómodo, es este de 1970? ¿Cuál será nuestra reacción? Pues uno dice que eso no fue lo que me vendieron, que a mí me vendieron otra cosa. Correcto, y uno se indigna y dice, yo en ese bus no me voy a subir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestro estándar de transporte está muy arriba. Pero si ahora viajamos en el tiempo y nos vamos a 1970, el estándar en ese momento era este bus que les comento. Entonces, a medida que avanza todo el proceso tecnológico, a medida que se dan estos avances en la tecnología, nuestros estándares de consumo aumentan y nos convertimos en cada vez más exigentes en lo que hacemos. Por lo tanto, nunca vamos a estar satisfechos y queremos siempre que la cosa sea mejor. Al eso querer siempre, nuestra naturaleza como ser humano es querer siempre mejorar. Esta primera parte es un campo abierto. Es decir, nosotros como empresarios y como innovadores tenemos muchas oportunidades, es posible que inexploradas, de presentar nuevas maneras de resolver una necesidad insatisfecha, ya sea mejorando lo que ya tenemos o presentando cosas completamente nuevas. Entonces, nuestro deber como empresarios y como innovadores es una búsqueda constante, oportunidades de innovación o esta de una cultura de innovación que usted como líder, como empresario, esta primera parte que tiene que ver, haga todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Ahorita vamos a ver cómo hacemos eso específicamente. Continuemos en la ruta, continuemos el repaso de la ruta de la innovación. Entonces, hablamos de identificar y explorar oportunidades y necesidades. Una vez usted haya identificado
esas oportunidades las haya entendido bien, uno empieza a pensarse, bueno, ¿cómo hacemos para resolver esa necesidad insatisfecha o esa oportunidad de innovación que detecté? Entonces empieza la generación de ideas. Se empieza a pensar, se reúne con su equipo, se reúne con su experto, empieza, podemos hacer por aquí, por acá, empieza a hacer una lista, etcétera, y se decide por una vía que luego de toda esa lista las evalúa. Y la mejor manera de lograr esto es por esta vía. Luego empieza todo el proceso de desarrollo y validación de esa idea que usted tiene. Recuerde el enfoque ligero, donde usted arranca con cosas pequeñas y no empieza a meterle como loco dinero para luego salir a validar, sino que empieza a hacer experimentos cortos que le permitan ir ganando información y luego introduce esta innovación, ya sea al mercado o ya sea a los usuarios en su empresa. ¿Sí? Esta es la ruta de la innovación. Y hoy vamos a hablar únicamente del primer punto, la identificación y exploración de oportunidades o necesidades insatisfechas. ¿Listo? Entonces, el punto de partida de la innovación es la identificación correcta de una necesidad insatisfecha o una situación problemática. Entonces aquí vamos a empezar a hablar de una necesidad insatisfecha o una oportunidad de innovación o una situación problemática. Todo esto es lo mismo, todo es sinónimo, ¿de acuerdo? Para nosotros es más fácil ver la cosa que alrededor de una situación problemática que necesita ser resuelta, un problema que se convierte en una oportunidad de innovación. Y si nos regresamos un poquito y les digo nuevamente, todas las empresas existen para resolver un problema. Piénsenlo un poquito. Todas las empresas existen para resolver un problema. Háganse la pregunta, ¿cuál es el problema que resuelve mi organización? Van a encontrar que pues, se parece mucho a la respuesta de cuál es la necesidad que resuelve mi empresa. Es lo mismo, problema, necesidad. Lo mismo. Pero entonces, el punto de partida de la innovación es la identificación de una necesidad insatisfecha o situación problemática. Recuerden, el punto de partida de la innovación es la identificación de una necesidad insatisfecha o situación problemática. Puede que alguien diga, el punto de partida de la innovación es una excelente idea, pero le aseguro a esta persona que dice que el punto de partida de la innovación es una excelente idea, puede que le haga falta un pedazo. Es que si esa excelente idea no responde a una necesidad insatisfecha o una situación problemática, eso que se le ocurrió no va a ser usado. No va a ser usado. ¿Por qué? Porque no resuelve un problema, porque no satisface una necesidad. Entonces, si algo no me satisface un problema o no me resuelve una necesidad, yo como consumidor pues, no lo voy a consumir. Entonces, tengan mucho cuidado con esto. El punto de partida de la innovación siempre va a ser una necesidad insatisfecha o situación problemática a resolver. Ustedes también pueden partir de una gran idea, pero pregúntense, detrás de esa gran idea, ¿será que hay una necesidad insatisfecha o situación problemática? Si la respuesta es sí, continúen adelante. Si la respuesta es no estoy tan seguro, empiecen respondiendo esa pregunta. Si la respuesta es no, pues sigan adelante si quieren jugar con eso, pero es posible que no se convierta en una innovación eso que ustedes están pensando porque no será usado. Entonces, con esta máxima de la innovación, punto de partida de la innovación es la identificación de una necesidad insatisfecha o una situación problemática. Entonces, recuerden que las fuentes de oportunidades de innovación, esto lo vimos en la sesión anterior, fuentes de necesidades insatisfechas están aquí en estos 5 ítems. Puede que estén en otros lugares, pero en estos 5 ítems ustedes siempre pueden ir a buscar oportunidades de innovación o necesidades insatisfechas. ¿De acuerdo? Y yo pude ir 2 muy grandes. Los clientes y la evaluación interna. ¿Por qué? Porque son los que más tenemos a la mano. Nuestros clientes actuales son una fuente inagotable de necesidades insatisfechas o de oportunidades de innovación. Lo mismo nuestros procesos internos como empresa. Siempre hay
alguna manera de mejorar. Siempre hay formas o vías de hacer mucho mejor lo que estamos haciendo en la actualidad. Entonces, clientes actuales y evaluación interna, fuentes principales de necesidades insatisfechas que se pueden convertir en innovaciones. Obviamente, el resto también puede desencadenar innovaciones, como observar las tendencias de consumo, ver lo que está haciendo el competidor, observar las tendencias tecnológicas. Pero, nuevamente, las tendencias de consumo, la actividad de la competencia y las tendencias tecnológicas responden o tienen detrás una necesidad. ¿Y dónde está esa necesidad? En las personas, en los consumidores, es decir, sus clientes. No necesariamente clientes actuales, pero también pueden ser clientes potenciales. Entonces, resalto estos dos, clientes actuales y evaluación interna de la empresa, porque es donde se puede ver mucho más tangiblemente una necesidad insatisfecha o una situación problemática que puede desencadenar una innovación. Entonces, el día de hoy nos vamos a centrar en esas dos fuentes de necesidades insatisfechas o de oportunidades de innovación. ¿De acuerdo? Entonces, miren esto. Aquí ya empieza lo bueno. Aquí ya empezamos a hablar de las necesidades insatisfechas. Entonces, José Ricardo, pero listo, yo quiero innovar, entonces, ¿qué hago? Ok, yo te digo, empieza a buscar necesidades insatisfechas, pero ¿dónde? ¿Pero dónde? Ok, en clientes actuales y en tus procesos internos. Bueno, pero ¿qué busco? Aquí está esta lista. Puedes empezar buscando esto: ineficiencias, demoras, sobreesfuerzos, desperdicios, reprocesos, pérdidas de tiempo o recursos, soluciones incompletas, ¿sí? Soluciones incompletas o con desventajas, riesgos o peligros, insatisfacciones, frustraciones. Entonces, aquí podemos ver una lista de acciones, perdón, una lista de aspectos tangibles, es decir, que se presentan, que uno puede ver, que uno puede medir. Si ustedes se dan cuenta, las ineficiencias, por ejemplo, ineficiencias, desperdicios, reprocesos, pérdidas de tiempo o recursos, son cosas que afectan mucho el devenir interno de la empresa, pero que pueden afectar también, por ejemplo, a sus clientes. Sus clientes se ven afectados por las demoras, sus clientes se ven afectados por reprocesos, sus clientes se ven afectados por pérdidas de tiempo, ¿sí? Las que afectan mucho a sus clientes están al final: insatisfacciones o frustraciones. Insatisfacciones o frustraciones. Eso es muy, muy diciente. Si sus clientes están insatisfechos por un aspecto, eso es una oportunidad para que usted pueda mejorar. Las frustraciones también. Si sus clientes están frustrados por algo que están viviendo con su producto o servicio, ustedes tienen enfrente de ustedes una oportunidad de innovación, una necesidad insatisfecha. Además, miren esto: soluciones incompletas o con desventajas. ¿Se acuerdan que yo les decía que sus competidores eran una fuente de oportunidades de innovación? Esto es una manera en que se puede visualizar eso. Y es que si su competidor ofrece una solución incompleta o con desventaja, usted puede, con un poco de esfuerzo, ganarle mercado. Ahora, si es usted el que tiene una solución incompleta o con desventaja, tenga cuidado. La pregunta es, usted ya sabe si su solución es incompleta o con desventaja, usted ya sabe si la solución de su competidor es incompleta o con desventajas, pues tiene que averiguarlo. ¿Y quién le puede dar la respuesta? Pues sus clientes actuales. Entonces, busquemos este tipo de ocurrencias en nuestra empresa o en la relación que tenemos con nuestros clientes y el producto o servicio que le ofrecemos. Ineficiencias, demoras, sobreesfuerzos, desperdicios, reprocesos, pérdidas de tiempo, frustraciones, acciones. También podemos ver en los clientes, por ejemplo, quejas, reclamos, ese tipo de cosas. Todo eso son oportunidades de innovación y oportunidades de mejora o necesidades insatisfechas. Entonces, aquí hay que tener cuidado también, porque, por ejemplo, no necesariamente las insatisfacciones o frustraciones es porque los clientes estén haciendo algo mal o nosotros estemos haciendo algo mal con nuestros clientes. ¿Se acuerdan cuando yo les decía en la sesión anterior
que hablen con sus clientes y pregúntenle qué más puede ofrecer ustedes como empresa. Y si ustedes hablan con una cantidad y la quinta parte les dice, yo quisiera que usted ofreciera esto, eso es una insatisfacción. Pero atención, atención. Es una insatisfacción porque le hace falta eso. No quiere decir que esté mal lo que usted ya esté haciendo. ¿Sí? Entonces quiero que lo vean por ese lado. No lo vean por el lado de que el cliente está insatisfecho con lo que usted está ofreciendo y tiene una mala experiencia. No. El cliente puede estar súper feliz con lo que usted le ofrece, pero le pueden estar faltando cositas o el cliente puede estar deseando otras cosas. Entonces, eso también son insatisfacciones. ¿Sí? Son insatisfacciones. No necesariamente tiene que ser una mala experiencia que el cliente esté viviendo para que tenga una insatisfacción con lo que usted le esté ofreciendo. ¿De acuerdo? Entonces, mejor dicho, esto es una lista de tareas para ustedes, estimados empresarios. Buscar este tipo de cosas al interior de su organización o buscar si eso se está presentando en sus clientes actuales para empezar a formar oportunidades de innovación. Detrás de todo esto puede haber una necesidad insatisfecha que desencadene una innovación. Entonces, ¿por qué es más fácil ver el punto de partida de la innovación por una necesidad insatisfecha y una problemática? Porque a nadie le gusta tener problemas. A nadie, a uno no le gusta tener problemas. ¿Qué quiere decir? Que si uno detecta un problema, ya sea en clientes, ya sea al interior de la empresa, hay un deseo, o sea, la probabilidad de que haya un deseo de resolver ese problema es alta. La probabilidad de que es alto. Y si uno no tiene una solución a la mano, quiere decir que uno está deseando o desearía una solución para esto, lo que desencadena el proceso de innovación. Entonces, estas situaciones problemáticas o situaciones negativas, ya sea al interior de su empresa o ya sea en sus clientes y su diario vivir, son necesidades insatisfechas que pueden desencadenar innovación. Recuerden, situaciones problemáticas que afecten a su empresa o que afecten a sus clientes. José Ricardo, ¿eso quiere decir que tengo que ahora arreglar el matrimonio de mis clientes? Pues depende. ¿Es usted una empresa de terapia de pareja? Si sí, la respuesta es sí. Si no, no, José Ricardo, yo soy una ferretería. La respuesta es no. Usted no tiene por qué arreglarle la situación de pareja de sus clientes. ¿Qué quiere decir esto? Las necesidades insatisfechas que usted va a resolver como empresa son las que usted puede resolver con sus capacidades empresariales. Recuerden, la innovación responde a la estrategia empresarial. Es decir, y les traigo el ejemplo que les di la vez anterior. Si usted es una empresa de calzado, usted no va a decir, voy a buscar necesidades insatisfechas, a ver, en la alimentación de mis clientes, a ver qué alimento les puedo ofrecer. No, señor. Si usted es una empresa de calzado, usted va a salir a buscar necesidades insatisfechas alrededor de cómo su cliente usa el calzado y qué actividades hace y cómo si usa los zapatos y qué problemas hay con los zapatos que usa actualmente y qué deseos tendría alrededor de sus zapatos. Recuerden, la innovación está alineada con su estrategia empresarial y la estrategia empresarial está tangibilizada en la misión o el propósito misional de su empresa. ¿Sí? La empresa, ¿qué hace para que exista? ¿De acuerdo? Estimados empresarios, les queda la tarea de identificar este tipo de situaciones al interior de su organización o alrededor de sus clientes, mirando siempre con el lente de su propósito empresarial. ¿De acuerdo? Sigamos adelante. Miren esta frase. La gente no quiere un taladro, lo que quiere es un agujero. En este caso, la necesidad insatisfecha de estas personas que quieren o que usan un taladro, la necesidad insatisfecha, ¿cuál sería? Una pregunta para ustedes. ¿Quién me dice? ¿Cuál es la necesidad insatisfecha de una persona que compra un taladro? Pues hacer agujeros en la pared o en piezas o en algo. De acuerdo, José Gabriel. Quédate conmigo. La necesidad ¿Sí? insatisfecha de una persona que compra taladros es hacer un agujero
Es decir, la persona hace agujeros por hacer agujeros. No, porque requiere hacer agujeros para algo, para poner cuadros, para hacer alguna pieza o sí, hacer acciones en su casa. Correcto. Sí. Entonces, gracias, José Gabriel. Juan, ¿ibas a decir algo? No, iba pues a comentar que lo que el cliente quiere es instalar algo, por eso compra un taladro. Correcto. Entonces, fíjate que la necesidad de esta persona no es la herramienta, ¿sí? La necesidad de la persona no es la herramienta. La necesidad es lo que quiere hacer o la motivación que lo lleva a usar esa herramienta. Entonces, una persona que compra un taladro puede tener una necesidad de adornar su casa o de construir algo de madera o de unir varias piezas o etcétera. Y nosotros como empresarios tenemos que tener un ojo agudísimo para saber exactamente cuál es la necesidad que queremos resolver a través de nuestro proceso de innovación. ¿Cuál es esa necesidad que tienen los clientes? Y aquí es donde se hace muy, muy relevante la sesión de trabajo del día de hoy, que tiene que ver con las técnicas que nos van a permitir identificar correctamente esas necesidades en los clientes. Entonces, quiero mostrarles nuevamente esta gráfica. Cuando yo les dije en la sesión anterior, las innovaciones deben cumplir estas tres condiciones: deseabilidad, factibilidad, viabilidad. Pero el punto de partida que tiene que ver con las necesidades insatisfechas o las oportunidades de innovación es únicamente esa única pata del trípode. Las tres son necesarias, pero no arrancas por ahí. El mercado desea una solución. ¿Solución a qué, José Ricardo? A una situación problemática o a una necesidad insatisfecha. Pero nosotros como empresarios debemos descubrir si hay una situación problemática y si esos clientes desean que esa situación sea resuelta. Porque nuevamente, uno puede pensar que hay un problema en los clientes y uno puede arrancar a pensar cómo hacerlo y recorrer toda la ruta de innovación, pero resulta que el cliente no deseaba una solución. ¿Por qué? Porque no percibía eso que nosotros creíamos que era un problema, no lo percibía como problema. Por lo tanto, el primer paso de nosotros como innovadores es descubrir esas necesidades insatisfechas y darnos cuenta que de verdad es una necesidad que desea ser solucionada. ¿Listo? Que tengamos eso muy claro. Nuestra habilidad como empresarios innovadores es descubrir necesidades insatisfechas reales, porque puede pasar lo del taladro y lo del hueco, ¿no? Que podemos decir la necesidad de las personas es un taladro, no. La necesidad de las personas es colgar cosas en su casa o armar o trabajar con madera, etcétera. Y que además nosotros como empresarios debemos saber si esos problemas que descubrimos de verdad desean ser solucionados. Con esas dos condiciones, un problema real y un deseo de que sea solucionado, podemos estar un paso más cerca hacia la construcción de una innovación. Recordemos que la innovación necesita ser introducida al uso para que sea considerada como tal. Y eso lo garantiza la deseabilidad. Ya miraremos más adelante si somos capaces de construir una solución para ese problema, es decir, factibilidad, y si podemos hacer dinero con eso, es decir, viabilidad. Pero esta es la única pata del trípode, muchachos, estimados empresarios. La deseabilidad es la única pata del trípode que si no está bien construida desde el principio, se cae la innovación. Porque la cuestión de factibilidad es algo, no, José Ricardo, no tengo la tecnología en este momento, ok, pero puede que la tecnología venga en el futuro. ¿De acuerdo? No, José Ricardo, pero es que no, ahorita me sale muy caro y no puedo hacer dinero con esto. Ok, de pronto la cosa todavía no funciona, pero es posible que bajo otra configuración o un poquito más adelante la cosa funcione. ¿Sí? La factibilidad y la viabilidad son patas del trípode que se pueden arreglar, pero la deseabilidad es una cuestión que no se puede arreglar. Y si fallas el principio, es imposible que la arreglen. ¿Listo? Entonces, ¿recuerdan el iPod? Yo les puse este ejemplo de innovación. El iPod es un reproductor MP3. Salió por allá al inicio de la década del 2000, en donde todavía los teléfonos celulares no eran tan avanzados y no guardaban música. La gente para escuchar música tenía que recurrir a los cassettes
al Walkman o al reproductor de discos compactos portátiles. Y resulta que apareció el MP3. Apareció el MP3 y ahora puedes guardar muchas canciones en tus dispositivos, no solamente las 12 que trae el CD, sino que puedes guardar cientos y cientos y cientos. Y resulta que el mercado de los MP3 empezó a explotar. Microsoft, HP, todas las grandes marcas de tecnología empezaron a ofrecer sus dispositivos de reproducción de música. Y todos eran a competir alrededor de cuál podía almacenar más cantidad de canciones. Esa era como su gran competencia, ¿no? Porque había una necesidad insatisfecha real, que era las personas no podían escuchar todas las canciones que querían mientras estaban andando. ¿Por qué? Porque los cassettes tenían una capacidad limitada y porque los CDs tenían también una capacidad limitada. Entonces, el MP3 dijo, adiós a la capacidad, ahora te ofrezco capacidad ilimitada. Pero entonces el mercado se inundó y Apple dijo, bueno, ¿qué podemos hacer para ser mejores que los otros? Y empezaron a preguntarse, ¿qué necesidad de los oyentes de música no ha sido satisfecha? Recuerden que una de las fuentes de innovación es soluciones incompletas o con desventajas. Entonces, Apple empezó a buscar otras necesidades insatisfechas alrededor de escuchar música. ¿Por qué? Porque el mercado ya había resuelto la necesidad de la capacidad. Entonces empezó, bueno, ¿qué otras necesidades hay? ¿Qué otras insatisfacciones hay? Y ahí fue donde encontraron su punto para, mejor dicho, sacarla del estado. Descubrieron que las personas tenían problemas porque la única manera en que compraban música o que podían comprar música era a través de los cassettes o de los CDs. Entonces, comprar un cassette o comprar un CD era comprar un álbum completo. Y puede ser que a las personas no le gustara el artista todas sus canciones, sino una específicamente. ¿Y qué hizo Apple? Construyó iTunes, que es este software en la nube que te deja comprar de a una canción. Y les cuento, tecnológicamente hablando, el iPod no era el mejor dispositivo. Tenía una capacidad inferior a otros que estaban en el mercado, su interfaz era limitada, ofrecía menos funcionalidades, pero solamente con eso, de que a las personas les permitía comprar de a una canción y no simplemente comprar todo el CD del álbum o todo el cassette, ya la sacaron del estadio. ¿Por qué? Porque los otros dispositivos no lo satisfacían. Y las personas, los oyentes que escuchaban música, requerían eso, querían eso, lo deseaban, les hacía falta. Entonces las otras soluciones estaban incompletas y tenían esa desventaja. Apple se dio cuenta y definitivamente la sacó del estadio con este software iTunes. ¿Cómo se dio cuenta? Observando, viendo, hablando, preguntando y dándose cuenta que las personas hacían las llamadas, los llamados variados. ¿Sí? Oían un CD, lo quemaban con diferentes canciones que gustaban o grababan en un cassette diferentes canciones de diferentes artistas. Y eso era lo que se llevaban. No se llevaban álbumes completos nunca. Y creó este software y la sacó del estadio. Ahí ya me adelanté un poquito en cómo Apple descubrió esta necesidad insatisfecha y es donde nosotros vamos a entrar a zambullirnos. ¿Sí? Son estas técnicas para la identificación de necesidades insatisfechas. Entonces, hasta ahora ya sabemos que las necesidades insatisfechas están en los clientes, ya sea actuales, los que usted tiene, o los potenciales, que son aquellos que pertenecen a su segmento de clientes, pero que no le han comprado. O están en los procesos internos de su organización y que usted debe buscar por esas situaciones problemáticas o negativas alrededor de sus propios procesos internos o alrededor de sus clientes potenciales y la forma en que interactúan con un producto que puede ser el suyo específico en caso de los clientes actuales o puede ser algo para el cual usted resuelva esa necesidad en el caso de los clientes potenciales. Vamos a ver 3 técnicas para la identificación de necesidades insatisfechas. Y los quiero dejar con esta frase de Albert Einstein que dice, si tuviera
1 hora para resolver un problema, gastaría 55 minutos pensando acerca del problema y 5 minutos pensando en solución. ¿Qué quiere decir esta frase? Que el punto de partida de la innovación, que es la identificación de una oportunidad o necesidad insatisfecha, es el, por tanto, identificar muy bien cuál es el problema a resolver o la necesidad insatisfecha, es lo que va a determinar una innovación exitosa. ¿De acuerdo? Fíjense en esto. El punto de partida, siendo la necesidad de disminuir la incertidumbre de su proceso de innovación. Vamos a ver cómo hacerlo. Primera técnica, se llama la inmersión. Es la típica de póngase en los zapatos de. En este caso, póngase en los zapatos de su cliente, póngase en los zapatos de las personas que trabajan con usted y trate de sumergirse en la experiencia de esas personas. Intentar experimentar cómo se vive o se siente esa situación problemática que usted ha identificado para descubrir obstáculos, dolores, inconvenientes, reprocesos, esfuerzos, etcétera y demás. Recordemos que lo que nosotros hacemos como empresarios innovadores es salir a buscar esas situaciones problemáticas, ¿sí? Las salimos a buscar y como les comenté, son situaciones que pueden llegar a ser evidentes, ¿sí? Como los desperdicios, las ineficiencias, los reprocesos. O pueden ser situaciones que desembocan en frustraciones o insatisfacciones y nuestros clientes no lo dicen, ¿cierto? Entonces, si usted detecta alguna situación problemática de estas, usted puede utilizar la técnica de la inmersión para vivirla usted en carne propia, a ver eso que está sintiendo su cliente con esta situación problemática o que está sintiendo las personas que trabajan con usted con esta situación problemática. Y eso le va a permitir a usted entender muy bien cuál es la necesidad insatisfecha y por lo tanto le va a permitir a usted pensar en una solución que sea mucho más adecuada a esa situación problemática. Porque aquí puede haber un gran inconveniente y es que a veces uno se queda con lo que uno cree que es la situación problemática o lo que uno cree que es lo que necesita su cliente o lo que uno cree que es lo que necesita esta persona o lo que uno cree que es lo que necesita la empresa para mejorar ese proceso que está fallando. Esto puede servir para que usted se ponga en contacto y viva en carne propia qué es lo que está sucediendo con esa situación problemática y usted lo puede entender mucho mejor y por tanto crear una solución mucho más adecuada. Miren este ejemplo. Quiero que vean en primera instancia esta imagen de la derecha. Esto es una imagen de una sala de resonancia magnética en un hospital, el Hospital Johns Hopkins. Y resulta que en la resonancia magnética, si de pronto ustedes se han hecho alguna una vez, usted se tiene que quedar inmóvil para que esa imagen salga bien. Si usted se mueve, la imagen se distorsiona y eso es un problema. ¿Por qué? Porque, y pues por lo que pueden ver en esta imagen, esto es una sala de resonancia magnética para niños. Entonces, imagínense, los niños, con lo inquietos que son, tenían un altísimo índice de que las imágenes salían borrosas o salían mal, entonces había que volver a someter al niño a esto y era una situación súper compleja. Entonces, ¿qué pasó? El equipo médico, al tratar de entender ese problema, dijo, bueno, vamos a meternos en esta cosa porque era, o sea, imagínense, son médicos y muchos no habían tenido necesidad de hacerse una resonancia magnética, por lo tanto no sabían qué pasaba acá adentro. Entonces, lo que hicieron fue que se acostaron acá, y se acostaron ahí, y todos pasaron para vivir la experiencia de una resonancia magnética. Y muchos de ellos dijeron es una situación estresante y atemorizante. Entonces, imagínense cómo se sentiría un niño. O sea, si un adulto se sentía atemorizado y estresado, ¿cómo se sentía un niño? Entonces, hacer una inmersión en esto, en una situación que ellos están ahí, o sea, el equipo médico sabe cómo funciona la máquina, sabe cómo operarla, pero nunca ha estado al lado del paciente. Entonces no entendía muy bien cuál era la necesidad de ese niño ahí dentro. Entonces,
¿Qué hicieron? Se metieron y dijeron, ok, no, un niño aquí se siente muy estresado, se siente muy, muy atemorizado. Entonces lo que hicieron fue convertir esta experiencia de una pintura submarina. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, la camilla es de color amarillo, tiene como unas ventanitas por ahí. Entonces, cada vez que llevaban un niño acá y ver estos colores y ver estas cosas, el niño se imaginaba que estaban jugando, que llegaban a una sala de juegos. Y le decían como, bueno, ahora vamos a hacer una parte de la aventura, vamos a entrar al submarino y vamos a atravesar por este portal. Y para atravesar por ese portal hay que quedarse absolutamente quieto. Entonces fíjense cómo les daban la instrucción al niño para que se quedara quieto, la resonancia salía bien y el niño feliz de la vida porque estaba jugando, ¿sí? En vez de que fuera un examen bastante estresante. Entonces dense cuenta cómo la inmersión les permite a uno comprender mucho mejor una necesidad insatisfecha o problema. ¿Sí? Inmersión, ponerse en los zapatos de las personas que tienen el problema o la situación problemática y vivirla de primera mano para que uno no sea como, ay, es que yo creo que, o usted necesita es esto, sin uno saber de primera mano qué es lo que está sucediendo. No todas las necesidades insatisfechas o no todas las situaciones problemáticas uno puede hacer una inversión, pero aquella donde uno tenga la posibilidad de hacerlo, súper recomendado. Vamos a ver otra técnica, se llama observación. Observación, y es, la palabra lo dice clarito, observar lo que están haciendo las personas e intentar capturar información desde la distancia para detectar cuándo ocurre un problema, qué causas tiene ese problema y qué consecuencias tiene ese problema. Observación únicamente. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando uno tiene clientes que interaccionan con algún producto de uno. Es decir, uno ver como empresario cómo su cliente usa el producto es muy importante para uno detectar qué le hace falta a su producto, dónde hay ineficiencias, dónde hay frustraciones, dónde hay problemas. ¿De acuerdo? Miren este ejemplo de Cementos Argos. Cementos Argos vende cemento así, en bolsas. Y Cementos Argos tiene clientes gigantes que le compran miles de bolsas de cemento. Entonces, Cementos Argos se dio cuenta que en las obras, es decir, en estén construyendo estos edificios gigantes, se daba una acumulación de grandes cantidades de estas bolsas de cemento. Y empezaron a darse cuenta que esas bolsas de cemento usadas creaban desorden, dificultaban la circulación, y eso se, digamos, desembocaba o causaba ineficiencias, demoras o incluso accidentes de personas que se tropezaban con estas bolsas o se enredaban con estas bolsas. Entonces, ¿eso cómo lo hicieron? O sea, Cementos Argos llevaba los pedidos de bolsas de cemento, llevaba los pedidos de bolsas de cemento a sus clientes. Y, digamos, Cementos Argos, que es una empresa innovadora, es decir, que siempre está buscando oportunidades y necesidades insatisfechas, se dio cuenta que en varios de sus sitios en donde llevaban estas bolsas de cemento había este reguero de bolsas. Entonces lo vio como una situación inicialmente como, bueno, eso puede llegar a ser un problema, exploremos un poco más de este problema. ¿Y qué pasó? Puso personas a que observaran, simplemente iban allá a las obras y quedaban viendo qué pasaba con esa acumulación de bolsas de cemento, qué sucedía, si se recogían o si no, si había alguien que las estuviera recogiendo, qué sucedía, qué pasaba, y se dieron cuenta que obstaculizaba, creaba ineficiencias, creaba demoras y que en algunos hubo accidentes. Entonces, miren qué hizo Cemento Argos. Cementos Argos dijo, ok, vamos a implementar ahora, cada vez que nosotros vayamos a entregar un pedido, vamos a llevarnos todas las bolsas de cemento que encontremos de nuestro cliente. Y así estaban sirviendo un doble propósito. Ayudaban a su cliente a resolver esto y segundo, estaban siendo ambientalmente responsables. ¿Por qué? Porque dentro de todo lo que observaron, sus clientes toman estas bolsas y simplemente las desechan. ¿Sí? Las desechan, las meten a la basura normalmente y estas son bolsas de papel que se pueden reciclar. Entonces, Cementos Argos está sirviendo un proceso también de responsabilidad ambiental. ¿Cómo están los clientes de Argos? Felices.
¿Por qué? Porque Argos ahora les está ayudando a hacer una tarea que es ser más eficientes en su obra, tener menos accidentes y tener menos desorden en la obra, que si de pronto alguno de ustedes conoce cómo se comportan estas obras, son bastante caóticas. Entonces, dense cuenta, observación. Pero además este ejemplo, yo quiero decir, pero José Ricardo, ¿ellos cómo se dieron cuenta que estaban esas bolsas ahí? Porque la observación vino después, o sea, la observación vino después de que ellos detectaron la situación problemática. La respuesta es muy sencilla, estimados amigos. Argos sabe la importancia de la innovación y Argos tiene en sus tareas la constante búsqueda y detección de situaciones problemáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que llevaban y entregaban estas cosas hacia los clientes de Argos tenían la instrucción clara de si hay alguna situación que usted considere que es un problema, usted nos avisa para nosotros explorarla. Es decir, hay una decisión de la empresa en la detección constante de situaciones problemáticas. ¿Sí? Es decir, la cuestión de la inmersión y la cuestión de la observación es cuando usted ya ha detectado una situación problemática y esta situación problemática usted la detecta buscándola activamente, es decir, estando atento si se presenta una situación problemática, siendo proactivo, hablando con sus clientes, ¿sí? Siendo observador, es decir, estando pendiente de cómo están las cosas, cómo sus clientes están interaccionando con sus productos. ¿Vale? Tercera técnica y última. Indagación. Esta también es muy sencilla, la palabra lo dice, usted vaya, salga y pregunte. Vaya, salga y pregunte. ¿Qué está pasando? ¿Qué hay algo de malo con el producto? ¿Qué podemos mejorar? Salga, habla, indague, haga preguntas a sus clientes potenciales, a quien esté en su empresa viviendo una situación problemática alrededor de un proceso. Indague, llénese de información. Y aquí quiero, antes de mostrarles el ejemplo de esto, quiero decirles que todas estas tres técnicas se pueden conjugar, es decir, ustedes pueden hacer las tres cosas. Hay algunas que aplican mejor para otras, como por ejemplo, la cuestión de indagación no funcionaba en el ejemplo de los niños, porque de pronto los niños están muy pequeños, eh, no son capaces de comunicarte claramente cómo se sienten cuando se suben una máquina de resonancia magnética. ¿Sí? No te van a decir, ay, me siento atemorizado y estresado. No, pero ya que ustedes conocen estas tres técnicas, las pueden utilizar de manera, ¿sí?, combinada, o la pueden utilizar una aquí o otra allá, o como ustedes quieran, para llenarse de información alrededor de una necesidad insatisfecha. Entre más información ustedes tengan, pues mejor la van a comprender. Entonces, la indagación se trata de conversar con las personas que tienen esta situación problemática, documentar su visión sobre una situación problemática, cómo la viven y lo que hacen para resolverla. En el caso de Argos, por ejemplo, ellos no solamente se quedaron con la información de observación de qué hacían en sus clientes con las bolsas de cemento, sino que también preguntaban, oye, ¿ustedes qué hacen con estas bolsas de cemento? Oye, ¿ustedes no tienen un procedimiento para llevarla? Bueno, ¿y cómo las recogen? ¿Y cada cuánto? Ok, bueno, ¿y cuántas bolsas de cemento se le acumulan y qué problemas les han traído? Es decir, no solamente se quedaron con la observación, sino que preguntar. Pero ¿qué pasa? Si usted únicamente le pregunta y no observa, uno puede caer en el sesgo. ¿Qué significa sesgo? Imagínense ustedes que ustedes, a ver, son eh, eh, una empresa de servicios fúnebres. Imagínense esta situación. Ustedes son una empresa de servicios fúnebres. ¿Ustedes en qué momento indagan sobre, a quienes usan sus servicios fúnebres, en qué momento les preguntan, oiga, ¿qué le pareció el servicio? ¿Qué podemos hacer para mejorar? Es una situación absolutamente complicada, ¿cierto? Obviamente se pueden encontrar espacios posteriores, pero pues, mucho después de aún va a ser una situación delicada. Entonces, en este caso, por ejemplo, si usted es una empresa de servicios fúnebres, de pronto usted es más, su técnica de detección de necesidades insatisfechas puede ser la cuestión de la observación, observar con mucha atención cómo las personas utilizan sus servicios, utilizan sus instalaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, estas técnicas pueden funcionar de manera independiente, pero si usted ve que
puede usar utilice varias técnicas, indague, pregunte, llénese de información, observe cómo se comportan las personas y haga inmersión si se puede, ¿sí? También viva la situación problemática por su propia cuenta para tener una visión panorámica, una visión general de cómo se vive una situación problemática y que le permita a usted dar el siguiente paso en la ruta de la innovación, que es empezar a tener ideas de cómo resolver esa situación problemática. ¿De acuerdo? El ejemplo para este caso es esta historia. Resulta que en África, ustedes saben, África, los pueblos africanos, pues sufren mucho por el abastecimiento de agua. Entonces una ONG internacional creó un pozo, ¿sí? Llegó allá a la región, bueno, aquí no hay agua, entonces hizo todo el estudio para ver dónde podían hacer un pozo y lo hicieron. Encontraron que era la mejor manera de hacer el pozo y pues encontraron el pozo y pusieron ahí el pozo profundo con esta bomba manual para abastecimiento de agua de las personas que vivían alrededor. Después de un tiempo se dio cuenta que no estaban utilizando el pozo, ¿sí? El pozo estaba ahí nuevo y la gente sin agua todavía no lo usaban. Entonces se sentaron con las personas, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no están utilizando este pozo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Porque si ellos se quedan observando, el pozo, pues si no lo están utilizando, pues nadie va a ir allá, o sea, nadie está yendo, entonces observación no les sirve, ¿sí? Entonces ellos, ¿qué hicieron? Indagación. Listo, vamos a ver, hablamos con las personas, ¿qué es lo que está sucediendo? Y le dijeron, hombre, lo que sucede es que el viaje que hay que pegarse para traer esa agua es un viaje duro, ¿sí? Y además, cargar esa cantidad de agua encima, mucho esfuerzo, mano. Ah, entonces, ok, ya entendemos por qué no están utilizando la solución que les dimos. Entonces, ¿qué podemos hacer? No podemos cambiar el pozo de puesto porque ahí es donde está el agua subterránea, en ninguna otra parte hay. Ah, bueno, pero entonces ahí se les puede entregar una solución que les ayude a transportar el agua, porque la necesidad insatisfecha, ojo, miren, la necesidad insatisfecha es el abastecimiento de agua, listo, pero esa no es la mejor solución, porque les queda muy lejos y hay mucho esfuerzo que hacer, es decir, es una solución incompleta. Ok, ¿cómo mejoramos esa solución? Entreguémosle un mecanismo que les permita transportarlo. Entonces esta ONG le entregó a estas personas este dispositivo que es como una carretica, una carreta tanque, para que las personas pudieran transportar el agua y resolver la necesidad insatisfecha de su abastecimiento y hacerla de una manera completa, es decir, que no tendrían que hacer o vivir esas frustraciones de cargar y hacer todo este sobreesfuerzo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo se profundizó sobre las problemáticas. Inmersión, observación, indagación. Aquí el punto principal, estimados empresarios, es que no basta únicamente con que usted detecte una situación problemática, sino que usted conozca profundamente esa situación problemática y se llene de la mayor cantidad de información posible para hacerlo. Y miren algo, estimados empresarios, nosotros como empresarios somos especialistas en conocerlo todo de todo hasta el último detalle en las situaciones problemáticas que pasan en el interior de nuestra organización. De eso sí, porque obviamente nosotros cuidamos absolutamente cada centavo que le metemos a la empresa. Por lo tanto, antes de comprar una tecnología, antes de mejorar un proyecto, un proceso, antes de cambiar la forma en que está distribuida la empresa, antes de comprar una máquina, antes de comprar un equipo, mejor dicho, eso nos llenamos de toda la información posible antes de tomar la decisión. ¿Cuál es la mejor máquina? ¿Cuál es el mejor proceso? ¿Cuál es la inversión que tengo que hacer? ¿Qué mejoras me trae esto? ¿Cuál es el beneficio que voy a ver? Pero somos pésimos haciéndolo de puertas para afuera, es decir, descubriendo profundamente las situaciones problemáticas de nuestra empresa y la relación que nuestros clientes tienen con nuestros productos y servicios. Entonces sí somos pésimos. Ahí de vez en cuando hablamos con los clientes o a veces de vez en cuando le pasamos una encuesta de satisfacción que ni volvemos a mirar, no hablamos con ellos, no sabemos qué está pasando, solo que pues hay que vender o hay que vender más o hay que vender menos. Pero estimados,
si nosotros fuéramos tan eficientes profundizando en necesidades insatisfechas hacia nuestros clientes, como lo somos, profundizando en las necesidades insatisfechas que tenemos al interior de nuestra organización, les cuento, definitivamente seríamos unos maestros, expertos, innovadores hacia nuestros clientes. ¿Listo? Estimados, esas son las 3 técnicas para la profundización en necesidades insatisfechas. Recordemos, nuestra primera misión es convencernos de que debemos ser unos buscadores seriales de oportunidades o necesidades insatisfechas. Ya sabemos dónde buscar, ¿sí? Clientes potenciales, clientes actuales, competidores, tendencias tecnológicas, tendencias de mercado, nuestros procesos internos. Es decir, todo el tiempo vamos a estar como Argos, con los ojos abiertos a ver dónde puede haber una situación problemática o frustración. También sabemos que si la detectamos o si la buscamos, ¿sí? O si escarbamos, porque empezamos a hablar con nuestros clientes y empezamos a mirar o empezamos a observar cómo se comportan con él, podemos profundizar utilizando estas 3 técnicas para saber y comprender muy bien cuál puede ser la oportunidad de innovación o la necesidad insatisfecha que vamos a resolver. Entonces, estimados, como aquí estamos hablando de una cuestión de un día detecte una necesidad insatisfecha y bueno, listo, bueno, usted observó qué estaba pasando y usted preguntó a esta persona que vio ahí con el problema y ya y se quedó con eso y listo, ya llamó a su equipo para trabajar en una solución que vio. No, esto tiene que hacerse de manera organizada y de manera sistemática que le permita a usted seguir disminuyendo la incertidumbre. Entonces, vamos a ver qué se hace después de aplicar estas técnicas y es cómo se plantea, cómo se escribe, cómo se plasma esa necesidad insatisfecha. Porque este plantea un proceso de innovación y esto usted lo tiene que tomar como costumbre, que los proyectos que vaya a emprender para desarrollar nuevos productos o servicios o mejoras en sus procesos tienen que empezar a hacerse documentados y estar basados en una necesidad insatisfecha real, una necesidad insatisfecha que usted comprende bien y una necesidad insatisfecha de la cual usted tiene información suficiente para decir, listo, vamos a meterle a este proyecto para resolver este problema, porque es un problema que desea ser resuelto. Recuerden, deseabilidad. Entonces, el reto al plantear una necesidad insatisfecha de manera adecuada es que esa necesidad insatisfecha sea identificada de manera clara y objetiva. Clara y objetiva. Es decir, que usted diga, yo creo que, o una persona me dijo que, o es que yo estimo que. No, se trata de hacerlo de manera objetiva, es decir, de usted hablar con información y no con la sugestión. ¿Sí? Entonces, el reto es identificar de manera clara y objetiva el problema necesario usuario potencial. Este es el reto que usted tiene, ¿sí? Porque usted detectó una situación problemática, ¿cierto? Pero usted lo detectó y necesita empezar a recopilar información alrededor de eso. Y usted arranca observando lo que vio, observando lo que está pasando ahí con su cliente. Pero es la única información con la cual usted se va a quedar. ¿Ustedes creen que Argos decidió montar todo esto de la recolección de bolsas porque vio eso en un solo cliente? No, él lo vio en varios clientes, sacó las cuentas de en cuántos clientes lo veía, de todos los que atendía, y a todos les preguntó, o al menos a la mayoría observó y recopiló información y tomó decisiones y dijo, esto es un problema que está en tal porcentaje de mis clientes y para tal porcentaje de mis clientes es un problema grave porque les ha traído estas consecuencias. Dense cuenta, información recopilada, información organizada y evidencia clara y contundente para usted tomar los siguientes pasos. Entonces, estas son algunas situaciones que suceden cuando uno intenta plantear una necesidad insatisfecha para empezar su proceso de innovación. Entonces, ya les había dicho la primera. A veces uno cree que tiene todo el conocimiento sobre ese problema o necesidad. No, es que mi cliente lo que quiere es tal, mi cliente lo que sufre es tal cosa.
Y bueno, ¿y con cuántos clientes habló? ¿O cuántos clientes, qué porcentaje de su base de clientes tiene ese problema? Mano, yo no sé. Y entonces, no, es que ellos me piden mucho esto, me dicen mucho esto. ¿Cuánto? No sé, varios, pero varios de cuánto. ¿Sí? Entonces a veces uno toma y cree que lo conoce todo. Sobre todo esto pasa, como les dije, cuando son oportunidades o necesidades insatisfechas hacia afuera, porque hacia adentro no lo conoce todo de primera mano. Incluso, pues digo yo que conoce un poco más, ¿no? Porque puede ser que en su empresa usted tenga un problema en un proceso específico y usted como gerente no conozca todo el aspecto técnico de ese proceso. Le haga falta profundizar un poquito más. Pero definitivamente hacia afuera, hacia los clientes, esto es muy común. Se cree uno como empresario, uno cree que tiene todo el conocimiento sobre lo que su cliente está viviendo. Es decir, uno es capaz de concluir, yo digo que mi cliente está viviendo esto. Y a veces uno no tiene ni idea, simplemente se lo imagina, ¿cierto? Eso es un gran problema para el proceso de innovación. ¿Cómo se resuelve esto? Ok, usted cree que tiene eso. Piénselo siempre así. Yo creo que mi cliente tal. Entonces, es una hipótesis. ¿Cuál es su rol como empresario, como líder? Validar esa hipótesis. ¿Cómo lo hace? Saliendo al campo, observando a una cantidad de clientes, hablando con una cantidad de clientes y haciendo inmersión en diferentes posibilidades si lo puede hacer. Pero la cuestión es recopilar información concreta, recopilar información veraz. Segundo problema, creer que el problema es la ausencia de mi solución. Y esto también es absolutamente, estimados, absolutamente común. Cuando uno dice, no, lo que el cliente necesita es tal herramienta. Mire, lo del taladro. Lo que el cliente necesita es un taladro mejor. ¿Sí? Taladro es una solución, no es la necesidad. Entonces, cuando uno dice, no, es que mi cliente necesita un mejor vehículo. ¿Será que su cliente necesita un mejor vehículo? ¿O será que detrás de eso lo que su cliente necesita es, no sé, sentirse seguro o desplazarse de manera económica? ¿Sí? Entonces, la cuestión es que cuando uno plantea una oportunidad de innovación como la ausencia de una solución concreta, las posibilidades del segundo paso de la ruta de innovación, que es la generación de ideas, ese segundo paso se restringe un montón. ¿Por qué? Porque todas las ideas van a estar centradas hacia esa solución. Otro problema es convertir una entrevista con clientes o usuarios en una visita comercial. Esto también es un problema súper común. Porque entonces uno como empresario quiere ayudar a su cliente lo más que uno pueda y esto está bien, ¿cierto? Pero entonces a veces lo que uno quiere es que el cliente le compre a uno o asegurar que uno le vaya a vender. Eso siempre sucede. Pero lo que uno está haciendo en ese momento es simplemente indagando por la necesidad insatisfecha. Cuando usted está indagando por una necesidad insatisfecha o un problema, usted lo único que tiene que hacer es escuchar. Pregunte y escuche, pregunte y escuche. No trate de, primero, no trate de corregir al cliente. Sobre todo esto pasa cuando uno le pregunta a su cliente por la experiencia que tuvo con un producto que uno vende. ¿Cómo le fue con mi termo? Y el cliente le dice a uno, no, pues mano, la verdad es que, no sé, cuando lo estaba destapando, pues yo sentía que eso era como duro. Y entonces uno empieza, pero lo destapó bien y le hizo fuerza y le hizo a la izquierda, le hizo a la derecha, eso seguro le puso mal la tapa. Entonces empieza uno a defender el producto, a defenderlo. Con mucha frecuencia sucede, claro, porque uno como empresario, los productos de uno son los hijos de uno. Entonces, si a ti alguien te empieza a hablar mal de tus hijos, pues uno enseguida va a decir, no, pero ¿cómo? ¿Cómo vas a decir eso de mis hijos? No. Cuando usted está hablando con sus clientes, ya sean actuales o potenciales, y están hablando sobre la experiencia que ese cliente tuvo con un producto que usted vende, usted, todo lo que diga el cliente, bueno, listo, perfecto. Y siga preguntando, ¿no?
siga preguntando, siga haciendo preguntas. No, pero es que lo sentí como con dificultad para abrir. Ok, ¿qué tipo de dificultad surgiste? ¿Estuvo muy duro? ¿O fue muy fácil? ¿Se te cayó la tapa? ¿O es frágil? ¿O qué pasó? No, lo sentí así. Ok, bueno. Cuando usted logra simplemente recopilar la información sin hacer juicios y sin tratar de defender su producto, pasan dos cosas muy importantes. La primera es que su cliente no va a sentir que usted lo que está haciendo es venderle más cosas. Y lo segundo que va a suceder es que su cliente se va a abrir más y le va a contar más cosas a usted sobre su producto que usted va a poder convertir en mejoras para hacerlo mucho más adecuado a la necesidad de su cliente. Y eso lo quiero cuadrar con el último punto, que es no recopilar suficiente información sobre la necesidad. Entonces, usted está hablando con su cliente sobre la experiencia que vivió con su termo, pero usted habló solamente con un cliente. Y por esa conversación que tuvo con un cliente, ya usted va a cambiar toda su línea de termos. Pero resulta que usted se da cuenta después que esos nuevos termos no se vendieron porque es que esas eran las necesidades puntuales de ese cliente único o de ese cliente individual. José Ricardo, ¿cuántos clientes debo entrevistar? Pues idealmente a todos, ¿no? Pero es que tengo 1,200. Ok, bueno, o sea, el 20%, el 10%. ¿Sí? Y José Ricardo, ¿y cuáles cosas debo yo considerar y cuáles no? Ok, esto es una pregunta muy válida, porque como les digo, pueden haber cosas o experiencias que sean muy del individuo, ¿cierto? Y cada persona, pues, es un mundo diferente, pueden tener diferentes experiencias. Entonces, uno, ¿qué tiene que hacer? Uno lo que hace es que trata de diferentes clientes. En este caso sería un comportamiento o una opinión. Entrevisto 20 y de esos 20, 10 me dicen que tienen dificultades para abrir mi tapa, definitivamente hay un problema con mi tapa. Pero si uno me dice, no, es que ese rosado no me gusta, pues mano, no voy a cambiar el color de mis termos solo porque uno de los 20 me dijo que no le gustaba el rosado. ¿Sí lo ven? Entonces identifica patrones. Y para poder ustedes identificar patrones necesitan recopilar información de manera organizada que les permita a ustedes compararla. Así que si ustedes hablan con sus clientes, a todos tienen que hacerles las mismas preguntas para usted poder comparar las respuestas. ¿De acuerdo? Si ustedes van a observar, ustedes tienen que observar a sus clientes alrededor de, por ejemplo, un mismo producto. ¿Sí? No pueden comparar a sus clientes que le compran termos con sus clientes que le compran tazas. ¿Sí? En forma de, no los puede comparar en la observación, en cómo se comportan con el producto. Tienes que primero organizar muy bien qué es lo que va a observar, qué es lo que va a indagar. Si va a indagar, hágale las mismas preguntas a todos. Si va a observar, obsérvelos a todos. Interaccionar con el mismo producto. ¿De acuerdo? Estos son algunos problemas alrededor del planteamiento de un problema o necesidad insatisfecha. Quiero mostrarles un ejemplo. Miren esto, es una necesidad insatisfecha mal planteada. Dijeron unos innovadores en Brasil, las personas de Sao Paulo tienen un gran problema de movilidad, por eso construiremos la mejor app de transporte compartido. Jóvenes, ¿qué problemas tiene este planteamiento? Es decir, con esta frase, ellos iban a arrancar un proceso de innovación. ¿Qué tiene de malo esta frase? Cuéntenme, mientras yo tomo aquí un poquito de... Nada, me gasté 10 minutos diciendo qué era lo que estaba mal con el planteamiento de problemas y no me dicen qué es lo que está mal con este planteamiento de problemas. De acuerdo. ¿Qué está mal con este planteamiento de problema? Fíjense que dicen, construiremos la mejor app de transporte compartido. Es decir, plantearon la necesidad insatisfecha como la ausencia de una solución puntual. Entonces, uno puede ver ahí algo del problema, ¿no?
Entonces, hay personas en Sao Paulo que tienen un gran problema de movilidad, pero no sabemos más nada. No sabemos si es movilidad de qué, de automóviles, de carga, de ambulancias, de qué, no sabemos más nada ahí. ¿Sí? Y resulta que están incluyendo de una vez la solución y apenas están planteando una oportunidad de innovación. Con una solución ya ahí puesta desde el principio. Esto es muy riesgoso, estimados empresarios, porque si ellos se lanzan de una vez a resolver ese problema con esta app de transporte compartido, es posible que más adelante se den cuenta que eso no era la solución. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué podemos hacer para identificar muy bien y plantear muy bien la situación problemática o la necesidad insatisfecha. Entonces, miren, para escribir bien la necesidad insatisfecha, incluya a quienes tienen el problema. Es decir, sus clientes o usuarios potenciales, y además incluya sus características. Usted también tiene que saber qué es lo que ellos necesitan, es decir, centrarse en ellos, no en lo que usted quiere hacer, no en lo que usted quiere hacer, porque uno es excelente, o sea, uno como empresario si detecta una solución, si detecta un problema, uno es excelente enseguida pensando en cómo se podría solucionar. Entonces, si usted va a emprender un proceso de innovación, no lo haga pensando de una vez en eso que a usted se le ocurrió, sino que primero llénese bien de información alrededor del problema y únicamente el problema. Entonces, el problema siempre tiene un dueño, el problema siempre afecta a alguien. Entonces, usted tiene que identificar quiénes son las características que tienen estas personas y centrarse en ellos únicamente y la forma en cómo el problema les afecta. Además, tiene que complementar y llenarse de información alrededor del contexto en el que ese problema soluciona. ¿Sí? ¿Cuáles son las consecuencias de ese problema? ¿En qué momento sucede? ¿Cómo se sienten las personas que sufren el problema? ¿Qué han intentado hacer para solucionar? ¿De acuerdo? Entonces, miren esto. Les voy a mostrar el problema anterior que estaba mal planteado, ahora bien planteado. Y quiero que vean los componentes tan chéveres que tiene este planteamiento de un problema. Miren lo que dice. Las personas que viven en los suburbios de Sao Paulo, que trabajan en una oficina en el centro de la ciudad y se movilizan en su propio carro, pierden en promedio 40 horas por mes en el tráfico. Miren esto, lo interesante cómo se pone ya este planteamiento de problema, porque ya estás diciendo quiénes son las personas y sus características, es decir, estás planteándolo muy, muy concretamente quiénes tienen ese problema. Personas que viven en los suburbios de Sao Paulo, que trabajan en una oficina en el centro de la ciudad y que se movilizan en su propio carro. Y además hay una medición, pierden en promedio 40 horas por mes en el tráfico. ¿Cómo creen ustedes que hicieron ese 40? ¿Quién me dice? Si ustedes fueran estos innovadores y están planteando esto, ¿cómo hubieran hecho esa medición de tiempo que se pierde en el tráfico? ¿Qué se les ocurre? Ok, dígame al menos que me están escuchando. Midiendo los desplazamientos, midiendo esos tiempos y haciendo otro planteamiento de qué podrían estar mejorando y ahí sacarían cuánto están perdiendo. Claro, Juan. Técnicamente, según lo que hemos visto aquí, eso es una inmersión, es decir, usted mismo coja su carro y desplácese desde los suburbios hasta el centro. Hágalo varias veces, saque un promedio de cuánto se demora el viaje y eso por mes. Inmersión. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Miren qué más estas personas escribieron. Miren esto. Pierden 40 horas por mes en el tráfico. Eso es un montón de tiempo. Dice, para que valga la pena el viaje, a veces son conductores de Uber y aceptan viajes cuando van a trabajar o regresan. Pero esto no es tan útil porque no pueden esperar tanto mientras alguien solicita un servicio y no siempre el destino es conveniente. Entonces, miren esto, cómo siguen profundizando en esto, ¿no? No es solamente lo que está pasando con lo que el problema no es únicamente que pierdan tiempo en el tráfico. Entonces,
siguen indagando y como, bueno, ¿y usted cómo se siente con esto? Entonces la gente se siente muy frustrada, ¿no? Y dicen, es que yo estoy perdiendo 40 horas al mes. ¿Y qué hace con ese tiempo? Le preguntaron. No, pues a veces trato de ser productivo y por eso me meto a Uber, pero Uber tiene un gran problema y es que ellos, como su actividad principal es trabajar en la oficina, pueden ser Uber únicamente cuando van al trabajo o cuando regresan de allá. Quiere decir que solo pueden aceptar viajes que coincidan con esa ruta. Entonces imagínense ustedes, salen de la oficina 6 de la tarde cansados, tienen que enfrentarse a unas horas en el tráfico y tienen que esperar afuera de la oficina, ahí pegados del Uber, a ver si de pronto hay alguien en su área que vaya para donde ellos viven. Y eso todos los días. Eso es una situación muy, muy estresante. Estos innovadores crearon una aplicación tipo Uber en donde tú puedes, o estas personas pueden publicar de antemano su recorrido y los horarios en que harán esos recorridos, porque sus itinerarios son casi fijos. Todos los días, 7:30 de la mañana, yo salgo de mi casa, cojo esta ruta, llego a mi oficina a tal hora que queda en tal lugar y de allá salgo a tal hora y voy para tal lugar de la ciudad. Cuando ellos publican estas rutas, entonces los usuarios que pagan estas carreras, pues pueden saber de antemano, o sea, son los usuarios los que escogen irse con ellos, ¿sí? Porque ya las rutas están predeterminadas. Entonces, eso facilita mucho el proceso de que ellos hagan dinero en estos viajes. Y miren cómo esta solución no se mete ni con el tráfico, porque uno puede decir, no, el problema es el tráfico, no hay nada que hacer. Pues, sí, pero fíjate que ofrece una solución a esa sensación de improductividad que tienen las personas, porque obviamente tienen que aguantarse el tráfico. Ellos viven allá en los suburbios y trabajan en el centro. No hay nada que puedan hacer para superar eso, a menos que o se muden de casa o, no sé, se transporten en helicóptero. No es viable. Pero fíjense que esta aplicación en el que ellos publican su ruta y los usuarios pueden escoger y ya saben que pasan por ahí, escoger y lo recogen, ellos pueden hacer dinero. Entonces vale la pena la pasada en el tráfico porque están haciendo plata. ¿Se dan cuenta? No solamente detectar una necesidad insatisfecha, sino saber qué hay detrás de esa necesidad insatisfecha, saber cómo se compone, cómo afecta y cuáles son las consecuencias. Además, estas personas hablaron como aproximadamente 50 conductores y descubrieron que la mayoría trata de hacer dinero en Uber y todos se sienten improductivos. Entonces, miren, se llenaron de información suficiente, hablaron con suficientes personas y recopilaron información que les permitiera a ellos tomar una decisión más concreta y basada en evidencia, no basándose en, como dice mi buen amigo Jesús Contreras, basándose en sospechología. Entonces, nosotros debemos alejarnos lo más posible de la sospechología y trabajar con evidencias de descubrimiento de necesidades insatisfechas. Entonces, punto de partida de la innovación, necesidades insatisfechas. ¿Qué tenemos que hacer para detectar necesidades insatisfechas? Buscar activamente situaciones problemáticas. Buscar activamente, es decir, no esperar a que mi cliente se queje, sino ir hasta allá y yo preguntarle a mi cliente cómo le va con mi producto y no a uno, no a dos, sino organizadamente. Es decir, si tengo 100 clientes, bueno, me voy a acercar a 20. Ricardo, ¿cada cuánto hago esto? Hágalo cada año, ¿sí? A todos. Recopile información, analice. Si tiene productos que se usan, tangibles, observe cómo sus clientes se comportan con esos productos. ¿A cuántos observo, José Ricardo? Al 20%, al 30%. Hágalo, obsérvelo, recopile información, analice y tome decisiones. ¿Sí? De acuerdo. Punto de partida de la innovación, la detección de una necesidad insatisfecha. ¿Cómo detecto una necesidad insatisfecha? Siendo proactivo en su búsqueda,
¿Cómo profundizo en una necesidad insatisfecha? Con indagación, haciendo preguntas, con observación, viendo cómo se comportan o interaccionan con mi producto o servicio, o con inmersión, y es yo viviendo la situación problemática. ¿Sí? Todo esto, información, recopilo información, sistematizo información, saco conclusiones y tomo decisiones. ¿De acuerdo? Para terminar, estimados amigos, vamos a hablar de la validación de necesidades insatisfechas. ¿Qué significa validar? Validar es comprobar. Comprobar que efectivamente usted lo que entiende por necesidad insatisfecha sí lo es. Porque pues resulta que usted es muy juiciosito, usted habló con las personas, usted las observó, usted tomó apuntes, usted hizo preguntas y usted sacó conclusiones. Pero ahora esas conclusiones son acertadas. Hay que validarlo. ¿Qué significa validarlo? Que usted ponga, porque recuerde, la necesidad insatisfecha es de alguien más, no suya. La necesidad insatisfecha es de alguien más, ya sea un cliente o un usuario en su empresa. Entonces, lo que usted tiene que hacer es esas conclusiones que sacó, presentárselas a algunos clientes que tienen esa necesidad insatisfecha que usted detectó y preguntarle qué tan cercano se siente o qué tan identificado se siente o qué tan acertado fue ese análisis que usted hizo. Y les voy a dejar unos pasos muy claros ya para despedir. En primera instancia, usted puede convertir el problema planteado en una historia. Recuerde, usted cuando plantea un problema, y quiero devolverme aquí al problema de estas personas de Sao Paulo, esto es una conclusión que sacaron estos innovadores después de indagar, después de observar y después de hacer inmersión. Esto es una conclusión que ellos sacaron. Esta es la necesidad insatisfecha de las personas. Si ustedes se dan cuenta, para llegar a esto tuvieron que recopilar información de diferentes lugares, pero al final de la historia llegaron con esta conclusión y dijeron, esta es la necesidad de estas personas. Y miren que no es una frase, no es que ellos necesitan ser productivos en el tráfico, ellos necesitan, no. Miren que es toda una construcción, porque hay diferentes cosas ahí, ¿no? Hay la cantidad de tiempo que pierden, hay la manera en que ellos tratan de resolver el problema, hay la desventaja que tiene la parte que, o la desventaja que tiene esa alternativa. ¿Sí? Entonces todo esto tiene como diferentes partecitas que uno debe construir. Y tranquilos, que les tengo una buena noticia. Todas estas sesiones de trabajo vienen con una herramienta de trabajo. Todas las sesiones que van a tener conmigo vienen con una herramienta y la herramienta de esta sesión es una herramienta que les va a permitir a ustedes plantear de manera adecuada una necesidad insatisfecha. Entonces van a tener un formato, así como les entregamos el formato de manifiesto de innovación que espero que hayan trabajado, les vamos a entregar un formato para el planteamiento de necesidades insatisfechas que tiene como todos esos componentes, que ya se los mostré aquí. Voy a terminar de volver quiénes tienen el problema, el contexto, qué pasa con los usuarios, en cuándo sucede la situación, todo esto. Tranquilos, van a tener la herramienta para que puedan trabajar. Entonces, el punto al que quería llegar es el siguiente. Esto es el planteamiento. Un planteamiento, es decir, una conclusión de toda esa información que recopilaron. Es necesario que esta información sea validada por las personas que tienen el problema. Que diga, oiga, usted sí tiene razón en ese análisis. Porque puede que no, o sea, la tienen otras personas. Entre más clara la tengamos nosotros, que somos los que vamos a construir la solución, pues mucho menos incertidumbre va a haber a la hora de desarrollar esta innovación. Entonces, necesidades insatisfechas. Convierta ese problema en una historia. Póngale un nombre, póngale un personaje. ¿Sí? Juan, una persona que vive en el barrio tal, trabaja en la oficina no sé qué, todos los días se levanta de su casa y va a su trabajo a las 7:30, está llegando al trabajo a las 8:30, 1 hora y media después porque hay un gran problema de tráfico. Juan se siente frustrado y aburrido porque se siente improductivo a medida que hace su trabajo y pues para no sentirse tan mal, pues lo que hace a veces es que coge Uber, o perdón, que trabaja para Uber
Pero resulta que Uber tiene un gran problema y es que pues, no todas las rutas coinciden y a veces pasa mucho tiempo esperando y pues eso lo frustra aún más. Conviértelo en una historia y luego se acerca a al menos 5 personas que tienen la problemática identificada y le cuenta la historia y le dice estas preguntas, le hace estas preguntas. ¿Qué tan identificado te sientes con la historia y por qué? ¿Con qué partes de la historia te sientes más identificado y por qué? ¿Qué partes de la historia son tan acertadas y por qué? ¿Y qué le agregarías a la historia y por qué? ¿Sí? Recopila la información que recupere de estas preguntas y haga los ajustes que tenga que hacer. Entonces, hay que analizar la información y ajustar el planteamiento. José Ricardo, pero es que a mí eso de las historias no me gusta. Ok, no, listo, no te gustan las historias, no lo hagas una historia, pero sí construye un enunciado que diga así es como yo entiendo la necesidad insatisfecha y haz este proceso. ¿Por qué? Porque si nuevamente uno se queda solamente con lo que uno cree, así sea que venga de información recopilada, hay un nivel de incertidumbre porque está pasando por mi análisis, que soy un proceso de incertidumbre. Recordemos, la incertidumbre es inherente a la innovación, como es algo nuevo que se va a plantear o algo mejorado, puede que falle. Esto es una vía para que esa incertidumbre se disminuya. ¿Por qué? Porque usted está o va a construir algo para un problema que la mayoría de personas le dice, sí, así como usted lo tiene ahí anotado, así es. Y que usted ya sabe que las personas quieren o desean que se resuelva, ¿sí? Porque es un problema para ellos y ellos ya le dijeron, es un problema para mí, yo quisiera que ese problema se fuera, ¿cierto? Entonces, con toda la información que usted recopiló, a observar, a indagar, a sumergirse o a hacer inmersión, recopiló su información, analizó, hizo un enunciado de la necesidad o problema, cuéntele o muéstrele ese enunciado a las personas con las que usted ya habló. A todas, José Ricardo, ojalá a todas. No, que no pueda a tantas, bueno, a las que pueda. Y dése cuenta qué tan acertado es ese análisis, qué tan identificados se sintieron esas personas. Entonces le he preguntado, este es el problema que usted tiene, así como lo tengo escrito está bien. ¿Con qué partes están bien, qué partes están mal? ¿Qué no metí? ¿Qué sí metí? Vuelve y recopila la información, ajuste si es necesario. Y ahí sí, continúe con su proceso de ruta de innovación. Hoy estábamos hablando del primer paso, identificación de necesidades insatisfechas. Lo hacemos así. Cuando ya tiene esto validado y ajustado, entonces pasa al siguiente paso. Empieza a pensar cómo resolver ese problema. Empieza a pensar en soluciones. Ahí sí empieza a pensar en soluciones. Dense cuenta todo el esfuerzo que se le metió a la parte del problema. Y ahora es que se empiezan a pensar en soluciones. Usted no piensa en soluciones mientras esté identificando el problema, porque usted se puede sesgar y llevar su análisis hacia la ausencia de un problema, perdón, hacia la ausencia de una solución, que es lo que definitivamente no podemos hacer de plantear necesidades insatisfechas. ¿De acuerdo, estimados? Hemos llegado al final de esta sesión de trabajo y quiero entregarles las siguientes recomendaciones finales. En primera instancia, hay que hacer una evaluación crítica del problema y hacerse esta pregunta. ¿Este problema que yo planteé es un problema relevante? ¿Alguien estaría dispuesto a pagar para solucionarlo? ¿Y en qué circunstancias pagaría? Miren que aquí ya estamos hablando de pagar, ¿no? Ya estamos hablando como, bueno, ¿va a valer la pena pensar en una solución para esto? ¿Sí? Entonces, cuando usted valide su problema, usted aproveche para decir, oiga, ¿usted pagaría por resolver este problema? ¿Y en qué circunstancias pagaría? ¿Qué se imagina que puede ayudarlo a resolver? ¿Mm? Segundo, eso ya se los había dicho, tratar de escribir el problema identificado como una historia, describir la situación en la que se presenta y lo que hace el cliente para solucionarlo. ¿Para qué? Para que sea mucho más fácil para mi cliente o usuario potencial familiarizarse con ese enunciado.
les digo que las historias son útiles porque es más ameno para el cliente escucharlo o leerlo. Si no le gustan las historias, pues hágalo como un enunciado, como usted quiera, pero lo ideal es que usted se lo comparta a estas personas para que ellos le validen su análisis. Miren esto, y es muy importante. El problema se valida con las personas que son dueñas de ese problema, que lo están viviendo, ¿sí? A veces nosotros tendemos, porque es mucho más fácil hablar con familiares o amigos, ¿sí? Y dicen, oiga, mis clientes que están allá en el municipio de tal, yo creo que ellos tienen este problema. ¿Qué opinan? Y dice, oiga, sí, yo creo que sí ellos tienen ese problema. Ah, bueno, listo, check. Validar quién tiene el problema, no con alguien que usted cree que conoce el problema, ¿no? ¿Quién lo tiene? Finalmente, sí, y eso puede suceder porque así funciona la innovación, estimados empresarios. Si los clientes o usuarios te demuestran que ese problema que tú estás pensando no es correcto, no es adecuado, o si te dicen yo no pagaría por resolver este problema, o esto no es un problema urgente para mí, no teman, no teman en pues dejarlo atrás o hacerle cambios si es que hay que hacerle cambios y buscar una situación problemática. Acuerdo, así funciona la innovación, estimados empresarios. Nosotros tenemos que ser muy resilientes. ¿Qué significa esto? Ser muy no. Entonces, si usted identifica una situación problemática, profundiza sobre ella, se llena de información, hace observación, indagación, inmersión, andan y termina con su planteamiento y va donde sus clientes y dice, yo creo que usted tiene ese problema. El cliente dice, sí, yo tengo ese problema. Bueno, ¿y usted pagaría por eso? No, eso para mí no es tan urgente. Eso no es para mí tan urgente. Y usted va donde el siguiente, ¿no? Tampoco es para mí tan urgente. ¿Qué pasa? Si usted sigue su ruta de innovación para resolver eso, nadie le va a comprar. ¿Por qué? Porque no lo consideran como un problema que necesitan ayuda para resolverlo. Recuerden, es un problema. O sea, ustedes pueden decir, pueden entender que sí hay un problema ahí y que sí los afecta, pero lo que ustedes necesitan como empresarios tener validado es si esas personas necesitan ayuda de un tercero para resolverlo y esta ayuda es un producto o un servicio, ¿sí? O un proceso nuevo. Es decir, es lo suficientemente doloroso o grave para que lo puedan, para ser atractivos y para que ellos puedan decidir adquirir su producto o su servicio. Estimados empresarios, hemos llegado al final de esta sesión número 2 alrededor de conceptos de innovación, llamado técnicas para la detección de necesidades insatisfechas. Quisiera, por favor, invitarlos a que cuando les llegue el material lo vuelvan a revisar, lo vuelvan a leer y utilicen las herramientas que se les han compartido. Sobre todo esta segunda herramienta que es mucho más puntual y les permite a ustedes plantear necesidades insatisfechas. Quiero entonces ahora dedicarle 5 minutos a escucharlos. Si de pronto hay alguna pregunta, algo que quisieran aclarar sobre lo que he discutido o algo que quieran compartir conmigo el día de hoy. El que desee, pues, puede activar su micrófono. ¿No hay preguntas? ¿No hay comentarios? Sí hay preguntas. Bueno, sí hay comentarios. Adelante, Juan. Bueno, aquí hablamos de necesidades insatisfechas, Uh-huh. pero digamos que si mi hipótesis es de pronto deseos, digamos, algo que yo creo que la gente desea, ¿sí? O sea, la gente no está teniendo un dolor, pero de pronto yo considero que la gente está deseando tener cierta experiencia o tener cierto producto. Yo como le cuento esa historia a la persona para que pronto pueda validar ese deseo.
Correcto. Entonces mira, Juan, tú estás un poquito más adelante. Cuando dices, la gente desea tal o cual producto, lo que tienes que empezar a mirar es lo que hay detrás de ese deseo, qué lo motiva, ¿sí? Porque te aseguro que uno puede llevar todo a una necesidad insatisfecha. Por ejemplo, esto pasa mucho, por ejemplo, con la moda, o pasa Perdón, mucho con o a crear una necesidad, porque a veces uno de alguna manera le crea la necesidad a las personas. claro. Entonces, uno tiene que empezar a mirar lo que desencadena ese deseo, Juan. Eso es lo que tienes tú que indagar. ¿Por qué las personas tienen este deseo? Esa es la pregunta que hay que resolver. ¿Por qué las personas tienen ese deseo? Y tú miras, o sea, la cuestión es que tú tienes una hipótesis y tu hipótesis es las personas desean esto. Ahora te pregunto algo. ¿Qué evidencia tienes tú, Juan, para decir que las personas desean tal o cual producto? ¿Tienes una evidencia concreta? No, digamos que es a partir de tendencias de consumo que me hace creer que las Ujú. personas desean llegar a ese nivel. Correcto. Perfecto. Entonces mira lo que sucede. Listo. Tú tienes algo, nosotros dijimos, busquen oportunidades de innovación en las tendencias de consumo. Listo. Hay esta tendencia de consumo. Perfecto. Y tú dices, bueno, si hay esta tendencia de consumo, es posible que las personas tengan un deseo de consumir ese producto, ¿cierto? Entonces mira que tu punto de partida es un poco distinto porque es una hipótesis que tú tienes, no es una situación problemática que detectaste, no es algo que ellos dijeron, entonces tú puedes simplemente arrancar hablando con ellos, hablando con estas personas y poniendo el tema de frente. ¿Usted qué opina de este producto que está acá o que está allá? Y empezar a escarbar si de verdad hay un deseo ahí. ¿Sí? Mira esto, ponerle de una vez el tema. Si tú crees que ellos desean ese producto, hablar de una vez de ese deseo. Y si el deseo existe, preguntarse por qué. ¿Por qué hay ese deseo? ¿Qué hay en ese producto o servicio que ellos desean? Y detrás de eso sí hay una necesidad insatisfecha. Es que yo deseo ese producto o servicio porque me da esto, esto y esto, o porque hace esto, esto y aquello, que es lo que yo estoy buscando o que es lo que yo estoy necesitando. ¿Sí me explico, Juan? Sí, sí, señor. De acuerdo. Entonces, el término es correcto, es una hipótesis que tú tienes. Y eso precisamente es bueno, o sea, detenerse a pensar en, bueno, es una hipótesis, yo no estoy seguro de esto, necesito primero saber si eso sí es verdad o no, es lo que nos separa de unos gerentes innovadores a unos gerentes impulsivos. ¿Sí? Cuando somos innovadores sabemos que hay una incertidumbre y que son hipótesis y que uno tiene que validar esas hipótesis antes de lanzarse a invertir para hacer innovaciones. Entonces, reitero, mi recomendación, Juan, habla con tus clientes o usuarios sobre ese deseo específico que tú crees que ellos puedan llegar a tener. Háblales de frente y descubre si de verdad hay un deseo en primera instancia y segundo, si hay un deseo, ¿qué desencadena ese deseo? ¿Cuáles son las características de un producto o servicio que ellos están deseando? Y de ahí tú puedes decir, ok, si eso es un producto del competidor, es algo que yo puedo hacer porque ya validé que efectivamente hay un deseo porque esas características resuelven una necesidad insatisfecha o resuelven una problemática que ellos tienen. Entonces tú puedes pensar en producir algo de tu propia inspiración para resolver ese problema o adoptar lo que está haciendo el competidor para resolver eso. Pero definitivamente debes descubrir las motivaciones de esas personas para desear eso. Y las motivaciones, te aseguro, están relacionadas con una necesidad insatisfecha. Ok, muchas ¿Listo? gracias. Muy bien, estimados empresarios, yo les dejo mis agradecimientos nuevamente por dedicarme parte de su día de hoy a conversar sobre este tema que me encanta y me apasiona, que es la gestión de la innovación. Todavía tenemos algunos encuentros más, al menos conmigo. Entonces, mil gracias a todos por su participación, mil gracias a todos por su disposición y nos veremos en una siguiente oportunidad. Hasta luego. Bueno.
Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buena tarde. Con mucho gusto.